Buenos días a todos y a todas. Somos representantes del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, una corporación de derecho privado sin fines de lucro, cuyo objetivo es la atención, cuidado y promoción de los derechos humanos, así como la denuncia y persecución de responsabilidad judicial de conductas que atentan contra los derechos humanos y que son ejecutadas por agentes estatales. Está compuesto por decenas de voluntarios y voluntarias que desde sus saberes, experiencias y distintas regiones realizan diariamente su aporte a la defensa de los derechos humanos y la promoción del cambio cultural y político que Chile necesita. En esta oportunidad nos acompaña Rubén Gajardo, trabajador social del equipo de observadores en terreno, Anaís Barahona, abogada del observatorio en Puerto Varas, y yo, quien les habla, Elisa Franco, profesora de filosofía y parte del equipo de estudios del observatorio. El observatorio agradece a los y las convencionales por la convocatoria a estas audiencias y, dada nuestra experiencia en terreno y nuestro despliegue en diferentes regiones del país, hemos optado por presentar algunas propuestas en los siguientes temas. En el tema número 1, ¿de qué manera la Constitución podría garantizar las normas, los estándares, tratados y convenios internacionales de derechos humanos y ambientales? En el tema número 8, ¿de qué manera la Constitución debería proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, ambientales y de la naturaleza? Y en el punto número 11, que es ¿de qué manera la Convención debería hacerse cargo de la coyuntura histórica que acontece en la militarización del Gualmapu? En consecuencia, respecto al punto 1, y teniendo en consideración que los derechos humanos son garantías jurídicas establecidas en tratados internacionales de la materia, proponemos que estos gocen de jerarquía constitucional de manera explícita, con el objetivo que el ordenamiento jurídico y político se encuentre limitado desde su cúspide, que es la Constitución, por el respeto, promoción y protección irrestricto a estos derechos. Además, creemos que la futura Constitución debe establecer una obligatoriedad hacia las autoridades y poderes públicos de adoptar acciones positivas que garanticen una igualdad sustantiva y una no discriminación dirigida especialmente hacia los grupos históricamente vulnerados. Y por último, creemos que lo anterior debe estar resguardado por mecanismos de protección que supervisen el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos y por acciones judiciales efectivas que resguarden todo el catálogo de derechos fundamentales y de derechos humanos sin excepción ante las eventuales amenazas y violaciones a los derechos humanos. Buen día a todos. Respecto de defensores y defensoras de derechos humanos. El 2 de julio de este año, el fotógrafo integrante del colectivo Gráficos Callejeros, alias Petruchamén, publicó en sus redes sociales una imagen de un observador de derechos humanos saludando con choque de puños a un participante de la manifestación que se desarrollaba ese día en el sector de Plaza de la Dignidad. El manifestante resultó ser el joven baleado por los militares tras el estallido social en Colina y que, producto de sus lesiones, hoy mantiene movilidad reducida. La imagen en cuestión iba acompañada por la leyenda «Aguante los observadores de derechos humanos que sufren la represión igual que todos». Esta publicación es un fiel reflejo del contexto en que se desarrolla el trabajo de las y los defensores de derechos humanos. Bastante se habla de la importancia de la presencia, en el marco de manifestaciones o distintas expresiones de protesta social, de las y los defensores de derechos humanos, sean estos observadores del INDH, observadores de organismos como el nuestro, voluntarios que integran las distintas brigadas de salud y rescate, y también un número no menor de comunicadores de medios independientes. Pero, más allá de ese valor social asociado al rol del defensor o defensora, en su sentido amplio, lo cierto es que, en lo específico, la realización de misiones de observación en situaciones de vulneración de derechos, incluso cuando éstas se desarrollan en contexto de asedio y represión hacia quienes la realizan, como golpes, empujones, siendo rociados con gas pimienta, detenidos, alcanzados por el chorro del carro lanzaagua, lumazo, etc., parece no ser una definición suficiente de la institución del defensor de derechos humanos. En efecto, entendemos que su quehacer supera el límite de la mera observación
y de un desempeño más bien pasivo, en tanto la experiencia da cuenta que sus acciones también se orientan hacia la defensa, el respeto y la promoción de lo que entendemos como una verdadera cultura de los derechos humanos en todo tiempo y lugar. Consistente con lo anterior, proponemos que dicha institución, la del Defensor y Defensora de Derechos Humanos, en sus distintas expresiones, debe formar parte de lo que denominamos un sistema integral y nacional de derechos humanos, con génesis constitucional y por medio del cual se dispongan de las facultades para que el ejercicio de sus funciones, con total garantía y protección de su quehacer, y que incorpore tanto organismos públicos como privados, estos últimos reconocidos explícitamente en igualdad de condiciones, de manera tal que se constituya en una institucionalidad que opere como cuerpo contralor de quienes ostentan el monopolio de la fuerza, sean personas o instituciones, transformando así a dichos defensores y defensoras de derechos humanos en la primera línea de defensa de dicho sistema y, por sobre todo, de la defensa de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos, elemento fundamental de un sistema democrático. Todo lo anterior en total sintonía y armonía con la legislación y jurisprudencia internacional. Estimados, ¿puedo exponer? La escuchamos perfectamente. Muchas gracias a todos. Muy feliz de esta oportunidad de exponer desde el sur de Chile, desde Puerto Varas. Quería partir contando que la historia del sur de Chile está atravesada por conflictos de la propiedad privada entre el Estado, particulares y el pueblo mapuche huilliche. A partir de la colonización, las comunidades fueron desplazadas y las mejores tierras se han utilizado desde entonces para la industria agrícola y forestal. Los ríos, lagos y mares para proyectos salmoneros y otro tipo de industrias extractivistas, a las que hoy además tenemos que sumar la actividad inmobiliaria que está destruyendo las pocas superficies de bosque nativo que hoy nos quedan. Hoy, en la región de los lagos, se están noteando los mejores suelos agrícolas, los humedales, los parques nacionales, santuarios de la naturaleza y los sitios prioritarios de conservación. Esta mercantilización desenfrenada de la naturaleza al servicio de la acumulación de unos pocos sobrepasa la capacidad de nuestros ecosistemas y pasa la cuenta a las comunidades, además de ser un atentado a las prácticas sociales y culturales de las comunidades indígenas que hoy aún habitan y ejercen su identidad en la región entre todo este caos. Dado todo lo anterior, el Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial, a quien represento, considera que es vital reconocer la plurinacionalidad en nuestra Constitución, dejar de reconocer a la naturaleza como un bien de consumo para otorgarle derechos concretos que faciliten su protección. Por último, y de igual relevancia, determinar grados de autonomía para que las localidades puedan instalar el ordenamiento territorial a nivel de cuencas, de forma participativa y vinculante en sus territorios, apuntando por sobre todo a soberanía hídrica y alimentaria como herramienta ante el cambio climático. Muchísimas gracias a todos y todas las constituyentes presentes y a la ciudadanía que hoy está presente en este momento histórico de construir un mejor país. Ahí concluye ahí. Pensé que iba a intervenir ella. Muchísimas gracias. Gracias. 8 minutos. Bueno, voy a abrir entonces para quienes tengan consultas, comentarios. Vamos a pedirle a todos los constituyentes que quieran, hagan sus preguntas y luego ustedes pueden responder, ¿sí? Manuel pide la palabra. No sé, Ruth. ¿No? Ya. Manuel y Ruth. Muchas gracias. Saludarles, felicitarlos por la tremenda labor que realizan. El ser un defensor de derechos humanos, como lo señalábamos en la presentación anterior, hoy en día es un trabajo de alto riesgo, porque tenemos a un Estado que no solo nos criminaliza, sino que nos castiga por fiscalizar el cumplimiento de los agentes del Estado en ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, no solo los felicito por la labor que hacen, sino que por lo valientes que son, porque es necesario un observatorio de derechos humanos y violencia policial en Chile. Y reiterar la pregunta que hice en la presentación anterior. Desde su punto de vista, ¿cuál es la labor, cuáles son las funciones que desempeñamos, me incluyo, los defensores y defensoras de derechos humanos? Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ruth. Sí, no, yo más que una pregunta, quería solicitarles que nos dejaran las indicaciones que ustedes leían como recomendaciones. Eso, muchas gracias.
Gracias, Ruth. Juanjo. Muchas gracias por la presentación y también por su enorme y necesaria labor, lamentablemente en este país. Me gustaría preguntarles o pedirles si se pueden explayar un poco más en esta idea de grados de autonomía territorial que mencionaron. Me parece súper interesante y también les agradezco el nexo que hacen entre la observación de la violencia policial en temas de derechos humanos y también cómo lo relacionan con aspectos ambientales, sobre todo en el contexto tan apremiante, ¿cierto?, que se vive, bueno, en todo el país, pero lo mencionaron en el sur, por ejemplo, con las forestales o las agrícolas, como no solo violan derechos humanos, ¿cierto?, sino también derechos de la naturaleza. Muchas gracias. Ya, me parece que no hay más preguntas, así que les dejo la palabra. ¿Si van a comentar alguna? Sí, voy a tratar de referirme de manera lo más sencilla posible a la consulta que nos hace Manuel respecto a las labores de los defensores y defensoras de derechos humanos. Lo primero es que nosotros indicamos en esta breve exposición de que el concepto, por así decirlo, de defensor es mucho más amplio de aquel que hace una mera observación en un contexto de manifestación. Por eso nos referíamos a los observadores, a integrantes de las unidades de salud y rescate y también a integrantes de medios independientes, considerando que de cierta manera toda esa gente aporta desde su, ¿no es cierto?, desde las distintas oficios y disciplinas en las que se desempeñan a la defensa de los derechos humanos. Primero, difundiendo las situaciones, digamos, que ocurren. Hemos vivido de cierta manera un cierto bloqueo de información respecto de lo que ha ocurrido tanto en el estallido social como después de eso. Por lo tanto, la primera función que tienen defensores y defensoras de derechos humanos es poder, ¿no es cierto?, entregar estos testimonios de lo que está ocurriendo. Eso es lo primero, a través de todos los medios posibles. Lo segundo es ser justamente garantes de que el ejercicio de derechos de las personas que se presentan, no solamente en una manifestación, sino en distintas expresiones de protesta social, puedan estar de cierta manera garantizados. Lo tercero es que nos podamos articular, digamos, como defensores con los distintos actores, de las distintas personas que se presentan en un contexto de protesta o de manifestación, de manera tal que podamos primero compartir las experiencias, podamos revisar las prácticas que nosotros estamos teniendo, pero al mismo tiempo podamos contribuir a lo que denominamos nosotros una verdadera cultura de los derechos humanos. No se trata solamente de observar y subir un video a las redes y decir aquí aparece, ¿no es cierto?, la policía ejerciendo cierta represión, sino también nos interesa, digamos, poder dejar el testimonio de qué es lo que significa el que una persona pueda ejercer determinados derechos en el contexto de una manifestación, pero también en otros ámbitos. Lo hacen, digamos, alumnos y alumnas de los colegios en determinadas, digamos, actividades donde se presentan, también expresan derechos. Por lo tanto, creo que la labor del defensor, como lo decíamos en nuestra presentación, parte con la observación, pero también parte con la posibilidad de que nosotros podamos promover justamente el ejercicio pleno de los derechos. Yo creo que esa es una manera. Ahora, la institucionalidad no basta para este quehacer. Tampoco basta que tengamos un instituto, por ejemplo, como el INH, que sea el único que de alguna manera aparezca como públicamente el garante. De hecho, lo hemos vivido muchas veces en nuestro ejercicio, que por no ser de una determinada institución no somos reconocidos como tales. Por lo tanto, creo que por ahí parte un poco, tratando de responder a la pregunta, cuáles son, digamos, las tareas que tenemos. Y ciertamente que toda esta información, que todos estos testimonios, que toda esta evidencia que nosotros recogemos en terreno pueda ser el punto de partida para algunas acciones legales, de defensa legal, que por ejemplo a través también del Observatorio de Derechos Humanos y Violencia Policial se puede llevar a cabo en el marco, ¿no es cierto?, de la defensa de personas que puedan ser detenidas y también de otras personas que resultan agredidas en contexto de manifestaciones. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el trabajo, por las intervenciones, por las respuestas, por la valentía también, principalmente por eso. Les damos las gracias y bueno, sigamos en este proceso tan histórico para nuestro país. Gracias. Gracias a ustedes por habernos dado el espacio, digamos, al observatorio para poder compartir algunas impresiones. Sí, yo creo que quedan cortas las palabras, ¿no? Me gustaría solo despedirlo diciendo que
Si ustedes no existieran, me parece que lo dijo el compañero Manuel Goldarqui, me parece que sería mucho más terrible aún la situación a las violaciones a los derechos humanos en este país. Así que gracias por eso, a usted y a todos los que hacen este trabajo. Gracias. Perdón, me gustaría insistir en mi pregunta sobre si se pueden explayar en la autonomía territorial y cómo la ven en materia de derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias. Yo voy a referirme a esa pregunta. Yo les hablo desde el sur y la verdad es que acá hemos estado últimamente dando una serie de peleas para la protección del medio ambiente y también la cosmovisión y identidad de distintas comunidades que habitan en la zona, principalmente alrededor de la cuenca del lago Maullín, o sea, del lago Yanquihue, en el río Maullín. Y la verdad es que nos encontramos con una serie de competencias de organismos que no son suficientes para poder prevenir y fiscalizar obras antes de que se destruyan ciertos territorios. Los municipios hoy son únicamente administradores de ciertas competencias, pero no tienen una real autonomía o posibilidad de una planificación territorial eficaz que sea participativa y que sea vinculante. Desde donde yo les hablo, la cuenca del lago Yanquihue, existen 4 municipios que están a su alrededor y entre los 4 no han podido, de forma eficiente, con las habilidades que tienen, poder proteger efectivamente su territorio y organizarse a nivel de cuenca, con todo lo que eso implica, los ríos, los afluentes, las quebradas y los humedales que lo alimentan, y por lo tanto creo que es de extrema importancia que se dote a los municipios y a las localidades de efectivas competencias para que puedan proteger su territorio y asegurar, de entre otras cosas también, un derecho a un futuro con autonomía hídrica y alimentaria. Hoy nuestros mejores suelos están siendo loteados de forma absolutamente irregular, de una forma que incumple todas las leyes de urbanismo, de construcción, de medio ambiente, también derecho indígena, pero ninguna autoridad tiene la competencia suficiente para frenarlo, porque tampoco existe una coordinación entre MIMBU, los DOM, distintos DOM. CONADI es un organismo bastante ineficiente y que suele restarse de todos estos procesos, y por supuesto la institucionalidad ambiental no es suficiente para poder lograr una efectiva protección a nuestro territorio. Yo creo que es de extrema importancia que los procesos que tengan que ver con la planificación territorial se hagan desde los territorios, no desde Santiago, que las autoridades ambientales puedan en terreno tomar las decisiones que mejor correspondan para la protección del medio ambiente, y es fundamental, es absolutamente fundamental, cambiar las lógicas de organización comunal para incluir los ecosistemas que son mucho más amplios que un solo municipio. En este caso, al menos 4 deberían tener las competencias suficientes. Y por lo tanto, esa no sé si responde bien la pregunta, pero hoy en día la verdad es que no tenemos los recursos políticos ni jurídicos para poder proteger el medio ambiente, que vemos año a año más disminuido, con menos bosque y con menos perspectiva de resistencia o resiliencia al cambio climático que estamos enfrentando. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Juanjo respondió su pregunta, constituyente. Muy bien, muchas gracias. Nos quedamos también con estos tremendos desafíos. Así que les despedimos ahora sí con un abrazo fraterno, un aplauso, y continuamos con las audiencias. Muchas gracias. Está bien.